ahí donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Y voy a darle un poquito para que se acuerden, ¿verdad? ¿Por qué venían hablando esta parte desde el 30? Acuérdense que estaban los fariseos, los saduceos y parte del Sanedrín, ¿no? Acuérdense, todos los maestros de la ley, ¿verdad? Y siempre, pues, dándole, ¿verdad? Como les decía la semana anterior, todo lo que hizo Cristo, sus milagros, las palabras que Él hablaba, eran veraces. Y todo dice que le fue permitido porque vino, fíjese, a atestiguar, a dar testimonio, aún Él mismo, de que era real, de que venía del Padre. Pero esta gente no le creía. Como hoy en día, hermanos, quieren que, dicen, si realmente Cristo me ama, que me haga una sanidad, que me haga un favor, dicen. Hermano, lo más grande ya lo hizo, morir en una cruz por tus pecados, por mis pecados, para poder nuevamente tener comunión con el Padre, ¿sabías? Yo no sé, muchos que más quieren, y muchos, como le dije, lamentablemente ministros, enseñan y dicen, por ahí oí una vez, no hermano, aún podemos hacer más grandes las cosas que las que hizo Jesús. Espérate. Lo más grande lo hizo nuestro Señor Jesucristo, morir en una cruz. Tú no eres capaz ni de morir a tu propia carne, hermanos, muchas veces. Y dicen, yo voy a hacer lo mismo. ¿No? Quieren solamente, como dicen, dice, yo voy a hacer milagros, prodigios. Él vino, Él fue el enviado, hermanos. Si estamos leyendo la escritura, dice que Él era el enviado. Y vino a una generación que aún no creía en Cristo. Estaba enfrente de ellos el Mesías. Aún Él hacía los milagros. ¿Y qué decían? Lo hace por Beelzebú. Incrédula la gente. Pero hoy en nuestros días es triste. Tantos veo predicadores, predicadoras, porque hay también que se enfocan más en decir, tú puedes cumplir tu sueño, el Señor lo va a cumplir en ti. Hermanos, muchas veces somos nosotros los que no tenemos el compromiso con Dios. ¿Y usted cree que Dios va a cumplir nuestros sueños? ¿Nuestro anhelo? Si su misma palabra dice que tú y yo debemos renunciar a todo eso. El Señor está hablándole aquí a los fariseos, porque ellos decían, la palabra da testimonio de que soy real, que soy verdadero, que soy el enviado. Estaba dando testimonio. Él cita, fíjense, la palabra, cita a Juan, cita al Señor mismo, a nuestro Dios. Él dice, a mi Padre el que me envió, de Él hago la voluntad. Dice, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él no vino en este planeta terráqueo a hacer su voluntad de Él mismo. Cuando Él hizo esa gran bonanza en los 5 peces. ¿Cuántos eran? ¿5 panes o 5 peces? A ver, alguien bien estudioso. A ver, para ver si están ahí, porque van a decir, ahí eran 5 peces y 2 panes, ¿verdad? Entonces, no, hermano, es que a veces ¿verdad? Entonces, vino el chamaquito y dijo, a ver, vamos a hacer ahí. No dijo, a mí se me va a ocurrir hacer esto, no. Él mismo decía, Padre, ¿verdad? Tu voluntad, y si oraba y decía, Padre, no lo hago por mi propia voluntad, sino pidiéndote primeramente tu favor. El sanar, fíjese, hermanos, claro está la palabra, ¿verdad? Sanó 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? A glorificar a Dios. 1. Y eso no quiere decir que a los otros dijo, bueno, como los otros 9 no me vinieron a glorificar, les mando otra vez la enfermedad. No.
Pero así muchos andan en las iglesias buscando su favor nada más y al rato se olvidan de Dios. En la iglesia no se viene para que me complazca Dios. Uno viene por voluntad propia. Uno viene para aprender de sus sanas escrituras. Digo de su sana porque lamentablemente estamos muchos predicadores dando enseñanzas que no vienen de la misma palabra. Estamos como los mismos fariseos, muchos, enseñando más doctrinas de hombres, arraigándonos más a las tradiciones. Mira, hermano, yo le doy gracias a Dios porque estamos caminando con gente pues que viene, es principiante, es nueva, para instruirla en los caminos de Dios. Porque déjeme decirle que cuando viene una persona que ya tiene, yo me he topado con bastantes y no, hermano, es que así no es, porque mi pastor de Guatemala, mi pastor de México, de El Salvador, así no decía. Fíjese, él no decía que era así, dice. Y dice, no, hermano, pero te lo estamos explicando a través de la Biblia. No, hermano, así no es, dice, así no era, dice. Pero se creen sabios en su propia sabiduría, hermanos. Y lo más peor es que no viven la palabra. Ahí es el punto muy difícil de que dice, no, hermano, es que no, si a mí usted me está diciendo que yo no voy a cumplir más mis sueños, entonces, porque eso fue lo que le enseñaron. Cumplir tus sueños, Dios te va a hacer rico, Dios te quiere sano, Dios no te quiere enfermo. Y yo digo, ¿dónde están que no leen las escrituras? Jesús mismo recalca en las escrituras, dice, las escrituras dan testimonio de mí también. Él primero citando a Juan, ¿se acuerdan? Y Juan mismo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era una antorcha encendida que estaba alumbrando a la gente para que pudieran ver al Mesías, hermano. No para que vieran a Juan y dijeran, no, él era por eso lo está citando, él era una antorcha encendida que estaba alumbrando a esa gente para que vieran la luz verdadera que era Cristo. Por eso la misma escritura dice que Jesucristo nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Él es verdadero. La misma Biblia así te dice, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque de tal será el reino de los cielos. Y esa palabra, el reino de los cielos, no significa, ya creí, ya estoy en Cristo. No, el reino de los cielos es algo, como te dije, bastante, donde tú y yo tenemos que renunciar a nuestra vida para poder ver el reino de los cielos, hermano, para que el reino de los cielos esté en ti. Pero cuando nos topamos con esa clase, y por eso Cristo les dijo a los de su tiempo, ¿verdad?, que Él no estaba haciendo nada por sí mismo, ¿se acuerdan? Yo no juzgo, dice, sino, dice, no a mi parecer, no como el hombre juzga, hermano. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él estaba dando testimonio acerca de sí. Él dijo, yo no estoy dando mi propio testimonio, porque Juan da testimonio de mí, la palabra de Dios, los salmos, él cita ahí, los salmos hablan de mí, Isaías, los profetas hablan de mí, la palabra de Dios habla de mí, pero sobre todo el Padre también da testimonio de que soy verdadero. Ve ahí entonces, hermano, la importancia, el testimonio verdadero, los testigos de Cristo, ahora sí como dice aquí, el testimonio veraz de Dios para hacia los hombres, fíjese. Dice en el 33, vosotros enviasteis mensajeros, o sea, a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ahí donde habíamos quedado, 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Fíjese.
Vean lo que dice en el 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Fíjese. ¿Cierto o no? Porque le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que ha de venir? Y le dijo, no. Yo soy una voz que clama en el desierto, dice. Enderezar el camino, dice. ¿Eres tú? Le decía. Él dijo, no. Yo os bautizo con agua, dice, pero el que viene tras de mí, ese nos bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice. Hay algo bien importante. La gente tiene que el Santo Espíritu y fuego es algo que te quema y te llega y te... No, hermano. Por años, hermano, mucha gente ha creído así. Hay en iglesias que le dicen hasta que no baje el fuego de Dios. Hermanos, si el fuego de Dios está en ti, ¿qué más fuego quieres que baje de allá? Más bien dicho, que ese fuego no se apague en ti. Que ese fuego de Dios no se apague en ti y al rato quedes frío. Porque el Señor es el que ha puesto el fuego en ti, hermanos. Pero muchas veces somos nosotros los que nos apagamos por no estar donde debe de estar la luz, la lumbrera. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Yo me imagino que muchos hicieron donde vivían en su colonia, en su ciudad, sus antorchitas, ¿no? Y tú traías tu leñita y si no le metías más leña, ¿qué pasaba, hermano? Se apagaba. Lo mismo es así, si tú no estás constantemente en la palabra de Dios, estás buscando de Dios, puede haber que te apagues, ¿eh? Y dejes de buscar a Dios. Y busques nuevamente tus propias metas. Y muchos, total, Dios sabe que yo lo amo. Nosotros somos tan rápidos para excusarnos. Pero tus excusas no van a valer, déjame decirte. Así como Dios mismo está dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, así también nosotros debemos dar testimonio de que somos verdaderos cristianos, hermanos. Es triste que de boca todos somos cristianos nada más, pero con sus hechos lo estamos negando. En cambio Jesús no. Él con sus hechos demostró el amor de Dios. Hizo todos esos milagros, hermanos, como te dije al principio. Y no vengan ahora a decirme, ay, podemos hacer más milagros que los de que. Milagros sí hay. Pero solo es cuando Dios quiere, como Él quiere, donde Él quiere, a la hora que Él quiere. No es que se venga aquí el muy, como decimos en México, muy salsa, digo, yo tengo aquí como lo estaba yo hablando del tipo el Benny Hinn. ¿Qué testimonio da verdaderamente ese hombre? ¿Que es cristiano? Vemos los fraudes que ha hecho. Pero fíjense, a través del fraude, vean la iglesia que tiene, hermanos. La multitud de gente. Y dijo el Señor Jesús, cada uno va a tener sus propios seguidores, ¿sí o no? Es ahí donde no estamos alumbrados por la palabra, mi hermano. Por eso les dice aquí, ¿verdad? Él fue una antorcha que ardía y alumbraba, dice. Fíjese lo que está diciendo ahí, ¿eh? Que Juan era como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo. Dice, y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo. Acuérdense, Juan era como una lámpara encendida. Por eso dice, él clamaba, ¿qué dice? Voz que clama en el desierto. Preparar el camino, dice.
Él estaba preparando, ¿qué, hermanos? El camino del que había de venir. Él da testimonio, dice, al que vieres sobre él una paloma, dice, descender del cielo, ese es el enviado, ese es el escogido. He ahí, porque dijo, he ahí el Cordero de Dios. Vea, él no dijo, no, híjole, no, dice el enfoque, el alumbramiento. He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué era qué? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fíjese qué palabras más proféticas, hermano. Y Él es el que quita el pecado del mundo hasta el día de hoy. Juan era, fíjese, como una luz encendida, fíjese, como una antorcha que alumbraba, fíjese. Aquí Juan fue citado, vean, un testigo citado por Cristo mismo. Él fue el precursor que había preparado el camino para la venida del Señor en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Fíjese, puede leerlo en Isaías 40, 3 al 5 y Malaquías 3, 1. Y a él se refirió más tarde cuando dijo que él era el portero que debía abrir la puerta verdadero, el pastor de las ovejas. San Juan 10, 1 y 3. A Juan, dice, el pueblo tenía como un verdadero profeta, ve ahí, del Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que los mismos líderes de los judíos enviaron una comitiva oficial con el fin de preguntarle si él era el Mesías? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, ¿Y qué hizo Juan? Y dijo, aquí está el ungido, dijo, ¿no? Así dijo. Dijo, aquí está el hijo de un rey. Así lo dijo Juan. Porque ¿cómo iban a dar testimonio, hermano? Yo no entiendo a esas gentes cuando dicen, aquí está el ungido, aquí está un hijo de Dios. Y andan dando testimonio como si fueran hijos del diablo. Como si de verdad no fueran cristianos. Me encontré un hermano, fíjense, y me dice, hermano, usted nos está dando con palo. No, digo, estoy dando con la palabra. Dije, porque si le doy con palo lo mato. Le dije, no, es con la palabra. Y es que el hermano está escuchando, ¿verdad? Y qué bueno que aprenda de la palabra del Señor, que el Señor le abra el entendimiento, lo ilumine. Tu hermano Pablito, lo que lo conocen, pues, que el Señor lo bendiga. Y sí, nos dice, hermano, siga adelante. Aunque yo sé que se congrega en otra parte, pero dice, hermano, usted siga adelante. Fíjese, son palabras que a veces, muchas veces no nos dicen, pero dice, siga adelante, hermano, dando la palabra de Dios. A eso vemos los predicadores, los pastores, a eso estamos llamados, a dar la palabra de Dios, no a nuestras ideas, porque nuestras ideas no van a dar verdaderamente testimonio, hermanos, pero en cambio la palabra de Dios da testimonio. Juan dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Vea, fíjese, les estaba diciendo ahí a estos judíos, dice, ese es el que viene, dice, después de mí, el que antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice. Jesús por eso estaba refiriendo y le citó a Juan, dijo, ustedes le preguntaron al mismo Juan si él era el Mesías, mas ahora está enfrente de vosotros y no creéis, les dijo. Estaba enfrente y no creían. Hizo los milagros, siempre estuvieron en contra, hermanos. Hizo las y aún la misma gente que le seguía, hermanos,
al ver que la palabra de Dios era dura, dice que muchos de sus discípulos se fueron, hermano. Por eso es cuando les dice Pedro, Juan, ¿te quieren ir? Pedro, ¿te quieres ir tú también? Vámonos. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras y palabras de vida eterna? Fíjese, muchos de sus seguidores, dice, seguidores, y muchos también de sus discípulos, dice en otro evangelio. Fíjese, bueno, seguidores, hermanos, a veces nos decimos llamar muchos seguidores de Cristo, pero no hacemos nada de lo que dice en su palabra. A muchos nos decimos decir muchos discípulos de Cristo, pero no hacemos lo que realmente nos manda en su palabra. Más bien somos los más seguidores del Facebook y que andamos dando like de Cristo. No, hermanos, debemos ser cristianos comprometidos, veraces, como lo que Él es, la luz. Dice, el testimonio de Juan el bautismo a favor de Cristo, dice, fue claro, dice. Una y otra vez afirmó que Jesús era el Señor, el anunciado por los profetas, el Cordero que quita el pecado del mundo, fíjense como te dije, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Cristo, el esposo, el que viene de arriba, el que habla las palabras de Dios, fíjese. Jesús dijo, citó, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Sabemos que los relatos, el testimonio de Juan era ardiente, iluminaba a muchos, fíjese, hermanos. Cuando decimos iluminaba, pues que les preparaba el camino para que creyeran en ¿quién? En Cristo, hermanos. No que creyeran en Él. Les estaba alumbrando el camino para que creyeran al que venía, como Él dijo, al que viene atrás de mí. Ahora muchos nos regañan de los pueblos. Si usted no me cree a mí, entonces menos va a creer en la palabra. Pues veamos lo que dice esa persona con las palabras, con la Biblia. Si realmente está citando lo que dice, ¿es veraz o no? O como todo el mundo anda diciendo amén, amén, gloria a Dios, y no saben ni qué están diciendo, hermanos. Y si no dicen amén, se lo sacan a fuerza. No oigo, amén. Y ya por ahí gritan todos amén. Hermanos, la palabra de Dios es veraz. Da testimonio a nuestro Señor Jesucristo, fíjense. ¿Qué hacía Juan? Dice, al ver que Juan, vean Mateo 3, 7 al 10, dice, al ver que Juan, muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Fíjese, hermano. No, y si ahorita nos hablan un poquito fuerte, dicen que uno ya es el anticristo, que no tenemos amor. El amor se demuestra, y Cristo lo demostró dando la vida por sus ovejas. Él vino a las ovejas descarriadas de Israel, dice primeramente, ¿sí o no? Porque estaban sin pastor, dice. Hoy en día se hacen muchas ovejitas, andan sin pastor, aunque tengan su pastor, hermano. Andan sin pastor. Fíjese, y aquí, fíjese, mismo Juan dice, generación, ¿qué dice? O raza, ¿no? Una otra, raza de víboras, generación de víboras, dice. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Fíjese. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está. Les estaba diciendo Juan, les estaba dando la iluminación con la palabra. O sea que el fuego que tenía Juan, ¿me entiende, hermanos? Ardía en él, hermano, fíjate, no era algo apagado, él ardía, dice, y les estamos dando iluminación diciendo, haced pues frutos de digno arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que después de levantar a hijos de Abraham,
aún de estas piedras. Perdón, yo os digo, Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras, dice. ¿Y qué cree que le pasó a ellos? Que dijeron, ay, aleluya. Juan, qué tremenda predicación. Dice que a ellos no les gustó, hermanos. Fariseos y saduceos, fíjense, tradicionalistas, hombres que se sabían la ley. Y aún así estaban ciegos, hermano, ¿no veían? Dice, la predicación de Juan no les gustó. Así que el entusiasmo les duró muy poco. Así que, hermanos, nosotros no nos movemos por entusiasmo, ¿eh? Nosotros nos movemos ¿por qué? Por fe, hermanos. La esperanza es una parte de la fe, es parte de la esperanza, hermano, que estamos esperanzados en que vamos a llegar, en que vamos a recibir lo que el Señor prometió. Pero si eres fiel, el Señor te prometió algo, pero si tú eres fiel también, fíjate. Por eso el Señor dijo, vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, pero rápidamente se apartaron de él, fíjese. ¿Cuál fue esta razón para el cambio, la actitud, hermanos? Era como que tenían un cierto compromiso social y no quisieron. Tenía todo el pueblo que tenía que bautizar al profeta, que iban a ser bautizados. ¿Y cómo ellos iban a dar a su mano a torcer? Usted sabe que por eso ellos nunca dijeron, Juan, bautízame. Ni uno de los fariseos, saduceos dijeron, a ver, Juan, bautízame. Porque dice, ¿verdad? Que dice, los bautizo ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento iban a tener esos? No estaban arrepentidos, hermanos. Por eso dice la Escritura, un corazón que viene humillado, contristado, no lo desprecia el Señor. Pero al que viene enaltecido, enorgullecido, dice que Dios humilla, hermano. Pero la predicación de Juan, mire, les estaba dando donde les dolía. ¿Nunca vez ha sentido usted que la predicación llega ahí donde nos... Ay, me está doliendo, dice usted? O muchos días hasta se hacen de lado, dice, ay, te va a tomar hacer para ti. No, es para cada uno de los que estamos aquí. Fíjense, ellos, los fariseos, saduceos, ellos confiaban en su parentesco con Abraham, fíjense, y en el cumplimiento externo de la ley, vea. Por eso es que el Señor cita, Juan dice, aún si fuera posible, Dios mismo sacaría hijos de los hijos de Abraham de estas piedras, fíjense. Pero Juan, fíjense cómo nos dice, generación de víboras. Tan pecadores, dice, como los publicanos, lo que ellos tanto despreciaban también, ¿se acuerdan? El fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Así que pronto se apartaron de Juan, fíjese, mientras que el resto del pueblo siguió acudiendo a su bautismo y oyendo la palabra del Señor. Fíjese. Dice Lucas 29 y 30. Perdón, Lucas 7, 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Ahí está, se lo cité. Por eso, hermanos, miren, muchos se van a bautizar y no saben por qué se van a bautizar. ¿Y por qué vamos a bautizar?
Fíjese, es un arrepentimiento, es una convicción de que tú has creído, de que estás renunciando a tu vida pasada, hermanos. Por eso cuando tú te bautizas no crees que está todo el poder en el bautismo. Ya renuncié, soy un hombre nuevo. No, es un acto simbólico, quiero que entiendan eso. Por eso dice Juan, pero el que nos bautizará con su espíritu, con su fuego, es Jesús. Fíjate. Y lo citan en la palabra, ¿verdad? Donde dice Pablo a los corintios, Él nos selló con su Santo Espíritu. ¿Cierto o no? Nos ha sellado con su Santo Espíritu, hermanos. Al recibir nosotros a Cristo, cuando hicimos al recibir a Cristo, al creer en Cristo, que Él murió por nuestros pecados y que nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido, que hay una convicción verdadera, que hay un cambio en tu vida, ¿verdad? Como dice un muchacho allá en el trabajo, que hay un cambio total, ¿verdad? Y no un cambio nomás a la mitad, sino cuando hay un cambio total en tu vida de que tú has renunciado por ti mismo y te has arrepentido, hermanos. Arrepentirse es la forma de cambiar de tu vida, eso quiero que entendamos. Y cuando dice arrepentidos y convertidos, que convertidos al camino nuevo, al camino de Dios, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, su palabra. Es la única que nos va a guiar, nos alimenta a nosotros. ¿Ya? Acuérdense, el bautismo aquí, Juan servía para preparar el corazón de los israelitas ante la inminente venida del Mesías. Pues cuando ellos lo rechazaron, se apartaron del camino que los conducía a la fe de Jesús. Fíjense. Se pudieron haber bautizado, pero ¿sabes qué? Pero al rechazar, al apartarse, ¿qué crees que pasó? Se fue la fe en Jesús. Nuestra fe debe estar depositada en Jesucristo. Fíjense. Dice en el 36. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ve ahí. Mismo Jesús le dijo, yo puedo probarles que la verdad de mi Padre, yo puedo probarles de que de verdad mi Padre me ha enviado, dice. Así lo prueba todo lo que hago, y ni siquiera Juan puede ser mejor testigo, porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Ahí está. Juan hizo un milagro, ¿sí o no? ¿O a qué fue enviado? A preparar el camino, hermano, no a hacer los milagros. Él fue enviado a preparar, ¿qué dice? El camino del Mesías. A eso fue enviado, hermanos. Preparar el camino, dice. Oye, vos que claman en el desierto, preparar el camino. Y el enviado de Dios vino. Hizo los milagros, los prodigios, las sanidades. Y qué bueno, ¿verdad? Eso era para que creyera todo en aquel tiempo, ¿qué? El pueblo, hermanos, para que vieran que era el enviado de Dios, hermanos. Y ni aún así creyeron, hermanos. Te estoy diciendo, 10 leprosos, ¿no? ¿Y cuántos regresaron? Usted dirá, hermano, ¿tú qué decir? Los otros 9, por los otros 9 dijeron, ya tengo mi sanidad. Ay, no mires. Lo mismo la iglesia. Ya me sanó. Pero soy cristiano de labios, porque no vienen y glorifican al Señor como aquel uno que vino y glorificó al Señor y dijo, vete,
¿Tu fe te qué? Tu fe no solamente te ha sanado, sino salvado. La fe, hermano, es la que salva a la gente, no la sanidad, hermanos. La fe, ¿quién? En Cristo. Ese es el testimonio verdadero de su palabra, hermanos. Ve ahí, entonces, hermano, ¿por qué dicen, ay, entonces que usted está en contra de los milagros? No estoy en contra. Pero eso no nos envió el Señor. Nos envió a predicar su palabra. Nos envió a que anunciáramos las buenas nuevas de salvación, ¿cierto o no? Que predicáramos el evangelio ¿de quién? ¿Mío? No, de Jesucristo. Claro, en la escritura dice también, y aún si tú crees, harás cosas mayores en mi nombre. Pero ¿qué cosas mayores puedes hacer de las que ya hizo Cristo? A ver, yo te pregunto. Cuando dice cosas mayores, pues que tú ahora tienes la ventaja de predicar aquí, de predicar allá, transportándote en un carro, en un bus. Porque te imaginas, el Señor ahí en Israel, en Jerusalén, de ahí todos salieron para predicar, ¿cierto o no? Y mira, hasta el día de hoy nos alcanzó su misericordia y su favor, mira, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, que nos ha alcanzado hasta los días de hoy. Y sigue alcanzando a la gente que cree en Jesús. Porque entonces la palabra de Dios tiene poder, claro. El nombre de Jesús tiene poder, claro, pero no como muchos lo tienen, porque dicen, vamos a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y claro, él dice, y hollarán serpientes y escorpiones, y aún no lo harán y echarán fuera demonios, ¿sí o no? Así dice. Pero eso no quiere decir que lo vamos a estar haciendo cada 8 días, hermano. Cada reunión que tengamos aquí, por Dios. Mira, hermano, lamentablemente, qué tristeza es que muchas veces cristianos vienen y dicen, hermanos, aquí van a decir que pasemos enfrente para que oren por nosotros. Pues necesitamos una sanidad. Muchas veces el Señor sana, muchas veces el Señor te manda al médico, muchas veces te manda hasta con un remedio casero, déjame decir. ¿Por qué digo remedio casero? Porque el Señor hizo todas las cosas, aún las plantitas no nomás están porque sí ahí, hermanos, ¿eh? Todo lo que tú ves en este planeta tiene su propósito, hermano. Ante la más florecita que ni conozcas, tiene su propósito, hermano. La lluvia tiene su propósito, la nieve tiene su propósito, ¿cierto o no? Fíjate. Por eso dijo el Señor, yo puedo probarles yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado, fíjese. Fíjense, aquí vamos a quedar, ¿no? El testimonio de Juan tendría que haber sido reconocido como fidedigno, o sea, real, verdadero, por parte del Sanedrín. Sin embargo, el Señor no necesitaba credenciales, dice, ni certificados humanos. Él tenía el mayor testimonio que el de Juan, y lo va a demostrar apelando a sus mismas obras, las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Fíjese. ¿De qué obras? A ver, está hablando aquí, hermano. De lo que te dije. Los milagros que hizo mediante, ¿qué? Durante su ministerio terrenal, hermanos. Yo no sé si usted se puso algún día a leer las escrituras y dijo, ¿por qué el Señor hizo tantos milagros? ¿O para qué consistía? Hermano, aquí me está dando una iluminación el Señor en su palabra, para que dieran testimonio de que Él era verdaderamente el enviado, y no para agarrarlo y decir, así como el Señor hizo, así vamos a hacer nosotros. Hoy en día, ¿por qué no dicen, así como el Señor murió en la cruz, y nos cita la palabra, así como morir nosotros, hermano? Nadie cita así. En vez de decir a la iglesia, hermanos, vamos a morir todos
en nuestra carnalidad. Vamos a morir a nuestros deseos. Nadie incita eso, hermano. Ah, pero sí, hermanos, ¿qué deseas? Que Dios te lo va a dar, dicen. Somos tan materialistas que decimos, hermano Tomás, ¿qué quieres? Carro del año, ven, párate aquí. Pero ya, corriendo. No quiere, está parado ya. ¿No? Porque no le interesa lo material, mire. Si no, ya lo hubiera visto aquí parado. ¿No? Pero usted va, yo le aseguro, va uno a otra iglesia y predica uno así. Como 10 están aquí parados, Pero si después les digo, ¿cuántos pecadores aquí? Y todos se voltean a ver, quieren morir verdaderamente, ¿verdad?, a su vida, y sean veraces y sean reales, y no sigan engañando a sus esposas, no sigan robando en el trabajo. Vengan aquí, párense. Miren, no va a parar ni uno. Pero si les digo, ¿cuántos quieren de aquí sanidad? Vengan, porque el Señor te me está diciendo que llore por ustedes. Fíjese qué tan fácil es de manipular, hermanos. Y como los hermanos están quebrantados, están enfermitos, ay, sí, yo voy, que oren por mí. Mire, lamentablemente muchos van cada 8 días buscando lo mismo y no buscar aprender de su palabra. Todo lo que hace Jesús, el Señor lo hace en su tiempo, a su tiempo, como Él quiere. Porque yo te puedo decir, hermanos, un día cuando tú veas un cartelón por ahí, noches de sanidad, porque a mí se me ocurrió. Aunque el día me dijo a mí el Señor, a ver, Luis, te me vas a hacer el mes de febrero 3 días seguidos de noches de sanidad. No, yo no tengo que poner día, ni hora, ni mes al Señor. Cristianos, abramos los ojos, por favor, estudiemos las Escrituras. Y siempre, ay, hermanos, que no tengo tiempo, el trabajo, el Facebook, el Instagram, el Twitter, ahí sí hay tiempo. La televisión, ay, ahí sí hay tiempo. Por eso cualquier predicación que oyen por ahí, amén, amén, ay sí, ay, qué rica estuvo la palabra del Señor. Pura bendición. Eso de hablar de sanidad, de que pasa enfrente y te voy a sanar, ¿qué quiere decir? A eso le llaman bendición. Bendición es que el Señor te ha regalado un día más y estás vivo, hermano. Eso ha sido bendecido, ¿sí o no? Por eso la importancia de tú de bendecir a tus hijos, ¿verdad? Le estás dando una bendición, ¿verdad? De decir, mi hijo, pues que crezca en el conocimiento de Dios. Y Señor, dame la sabiduría para yo poder guiar a mi hijo y que, para no venir y yo te declaro. Pues, claro, todos queremos que nuestros hijos sirvan. ¿Quién no, hermanos? Pero mira, hermano, nos han enseñado todo eso de que traigan todos los chamaquitos. No, es bíblico orar por los niños, ¿sí o no? El Señor Jesús oró por ellos. Pero no venir que yo te declaro que tú vas a ser un hombre de Dios. Hermano, yo con todo mi corazón yo deseo eso. Y yo he visto que cuántos jóvenes, mire, no te miento, he visto jóvenes que oraron por ellos y dijeron, y declaro y pongo mi pie y pongo mi mano. El muchacho ahorita anda en el mundo. Y no por ser una confesión, una declaración, ya. Al niño se le instruye, se le disciplina con la palabra de Dios y con la forma de vivir. Y se le da el consejo, mi hijo, si tú te apartas de Dios, dice en su palabra que Él se apartará de nosotros también. Pero tenemos tanto temor en la iglesia porque se nos van a ir las ovejas, se van a sentir ofendidas. No, y es que el hermano que está hablando no está bien. No, hermano. Juzguen pues en la palabra si estoy mal. La palabra de Dios es veraz, hermano. El testimonio que Dios da sobre Cristo es verdadero. A muchos se nos hace tan normal, acostumbrados a leer los evangelios
y encontrar en ellos numerosos milagros, ¿cierto, no, hermanos? Que Jesús hizo. Pero aquella generación de los judíos lo presenció y tuvo que hacer una profunda impresión. Por eso, esa es lo que habla la autoridad de Jesús, fíjese. Una autoridad para sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, calmar las tempestades, echar fuera demonios. Ya están haciendo su notita ahí. Y es cierto, hermano, fíjese. Los milagros de Jesús, ¿sabes qué? Apréndelo hoy en día. Fueron únicos. Jamás en la Biblia tú lo vuelves que van a ser repetitivos nuevamente. ¿Por qué? Por el carácter, por el poder. Porque era el Mesías el que debía de venir. Y aún así, los mismos judíos vieron los milagros y muchos no creyeron. ¿Qué pasa el día de hoy los judíos, hermanos? No estoy diciendo que todos, gracias a Dios algunos ya creyeron en Cristo, pero ¿qué pasa? Tú vas a Israel, no creen en Jesús. La mayoría, pues. Van y se repegan a una pared. Donde tú sabes por qué se repegan a esa pared, porque supuestamente ahí estaba el templo de Salomón, que ahora se lo están peleando con los sirios y todo eso. Cuando el dador de la vida ya vino, anduvo entre ellos, anduvo entre nosotros, está entre nosotros, y muchas veces no creemos, hermano, tampoco. La iglesia, ¿qué busca? ¿Qué más testimonio busca? Hasta que no me haga un milagro, hasta que no me sane de mi cáncer, de mi enfermedad. El testimonio verdadero es de que Cristo vino y pagó por algo más peor que tu cáncer. Dijo, tu vida muerta espiritualmente. Te vino a dar vida para que el día de mañana, si tú mueres en Cristo, seas levantado y resucitado. Pero qué triste es si mueres sin Cristo, déjame decirte. Porque entonces, ¿quién te levantará de la muerte? Lo que hace el Señor y lo que sigue haciendo dan testimonio. Ahí vamos a seguir porque se pone bueno. Señor, gracias te damos por tu palabra. Por tu palabra que es tan hermosa, que llega y nos penetra, Señor, y nos hace entender y nos hace abrir cada día más los ojos, el entendimiento. Eres tú, mi Jesús, de que debemos vivir para ti, de vivir como es digno, haciendo tu voluntad, no vivir para nosotros, no vivir buscando algo que nos haga un deleite en nosotros. Nosotros ya no estamos para deleitarnos en nosotros, sino para también hacer tu voluntad, mi Jesús. Y aquí pues, como siervos que estamos, haz como tú quieres, Señor. Que no hagamos lo que nosotros queremos hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias ideas. No, Señor. Quita, tumba todo eso, Señor. Queremos caminar y vivir en tu palabra, mi Jesús. Ilumínanos con tu palabra. Así como citaba el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, Señor. Así es tu palabra, Padre amado. Es como una antorcha que está encendida en todo tiempo y no se apaga, Señor. Da que mis hermanos, Señor, sigan cada día con ese fuego, Señor. Que ellos no lo apaguen, Señor, sino todo lo contrario, sigan ese fuego en ellos, Padre amado, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es veraz, es verdadera. Tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor.
Tu palabra misma da testimonio de ti, mi Jesús, de que tú eres real, de que eres verdadero, de que viniste a morir por toda esta raza humana. Gracias porque tu favor, tu misericordia nos alcanzó, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en este mundo que cada día se pierde cada día más, Señor. Pero levantémonos para seguir predicando tu palabra, seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.